Hola a todos, bienvenidos. Empezaremos con este nuevo libro de esta próxima serie, Dream of Wedding Day, donde la van a protagonizar las dos hermosas chicas Linghorn. Espero que puedan acompañarme en la narración de este libro. Desde que tu amada esposa te pidió el divorcio, ¿acaso le has dado a tu cuerpo un respiro? Has salido todas las noches. Tus amigos están falleciendo aquí, ¿lo sabes? Regañó a la joven a su amiga exasperada. Su amiga se había separado hace 2 meses, y aunque sentía lástima por ella, no podía evitar desear que se calmara un poco. Eso es lo que hace la gente cuando tiene el corazón roto. Bromeó Ploempin con ligereza. Beber, salir de fiesta y fingir que la olvida. Cuando la conversación se convirtió en bromas juguetonas sobre su desilusión tras separarse de una hermosa abogada de un prestigioso buffet internacional, Peracha fulminó con la mirada a su amiga, incluso negó rotundamente que estuviera desesperada, insistiendo en que no se arrepentía de haberse casado oficialmente pronto. ¿Quién tiene el corazón roto?, preguntó. Yo sin duda no. No te hagas la dura. Yo fui quien te secó las lágrimas cuando tu hermosa esposa te pidió el divorcio, replicó Manaswi. Quería que su amiga siguiera fanfarroneando, pero de repente cambió de opinión y en cambio reveló la verdad. Recordó la inolvidable noche en que la hija menor de la familia entró a su casa llorando. Esa noche, Peracha lloró desconsoladamente, repitiendo una y otra vez cuánto amaba y extrañaba a su esposa, pero ahora, solo 2 meses después, actuaba como si nada de eso hubiera sucedido. No hablemos de eso. Algo me poseyó esa noche. Peracha murmuró. Ploempin se echó a reír. La verdad es que cualquiera que te hubiera visto esa noche habría pensado que un espíritu se apoderó de ti. Sin embargo, solo ellos dos habían presenciado esa faceta de ella, y mucho menos Rancha La Paz, su serena y elegante su esposa. ¿Qué clase de fantasma te hace llorar y confesarle tu amor a tu hermosa esposa?, dijo Manaswi, recordándole su comportamiento anterior. Peracha le fulminó con la mirada con ojos sobresalientes. El fantasma de alguien que realmente ama a su esposa, tal vez, intervino Ploempin, lo que inmediatamente le valió un seco cállate. En ese momento se sentía como 2 contra 1. Quería negarlo todo, pero no podía, no del todo, porque todo lo que decían era verdad. Esa noche lloró de verdad. Le dijo a Rancha La Paz que la amaba toda la noche. Entonces, ¿qué dijeron tus padres sobre el divorcio? ¿Qué opinas?, respondió Peracha con expresión agria. Su querida nuera estaba tan desesperada por irse que no pudieron decir ni una palabra. Incluso se disculparon por haberme criado tan consentida que se cansó de mí. ¿Oíste eso?, exclamó Manaswi con voz dramática, dándole un codazo a Ploempin. Ahora llevaba a su ex esa persona. Se acabaron los ranchas, mi amor, cariño, bebé. Debe ser muy divertido fingir que no te importa, ¿verdad? Bromeó Ploempin. ¿Qué? Ya ni siquiera puedes decir su nombre, ¿tanto te duele? Manaswi siguió pinchando hasta que el ceño de su amiga se profundizó. No me duele, espetó Peracha. Es solo que no quiero mencionar más su nombre. Ella ya ha desaparecido para mí. ¿Seguro? Justo el otro día, cuando tu esposa se desmayó por exceso de trabajo, casi interrumpiste su compañía, hecha una furia. Estaba furiosa porque la obligaron a trabajar tan duro que se terminó desmayando. Ese fue solo uno de los muchos actos infames de Peracha. Por muy dura que fingiera ser ahora, su comportamiento pasado dejaba claro cuánto había amado a su esposa. Ploempin recordaba ese día vividamente. Su amiga estaba desesperada tras enterarse por un compañero de trabajo que su esposa Rancha La Paz había colapsado, aunque ya había acordado divorciarse. Peracha no pudo evitar la ansiedad al enterarse que su esposa se había enfermado. Nunca es fácil romper por completo los sentimientos por alguien a quien una vez amaste tanto. Y eso sin contar el momento en que Rancha La Paz tuvo ese pequeño accidente de coche. ¿Recuerdas cómo no la dejaste conducir después de eso? Manaswi, quien presenció el suceso, añadió a la historia. Solo había sido un pequeño accidente, y Rancha La Paz insistió en que no estaba herida, pero Peracha no le creyó ni por un segundo. Dejó todo lo que estaba haciendo y corrió directamente a ver a su esposa en persona. No contenta con solo revisar si tenía heridas, incluso la arrastró hasta el hospital por una revisión completa. Después de ese día, Rancha La Paz dejó de conducir por completo durante casi 2 meses, porque su sobreprotectora esposa no se lo permitía. ¿Qué más hizo?, preguntó Ploempin con una sonrisa burlona. Basta, ¿de acuerdo? Finalmente la que estaba siendo objeto de burlas. La propia Peracha levantó la mano en señal de rendición. Si no cedía,
Nunca dejarían de sacar a relucir su vergonzoso pasado. ¿Qué boca tan terca tiene? Si hubiera sido un poco más suave, quizás no te habría pedido el divorcio, añadió bromeando a Plompín. ¿No me consolabas antes? ¿Para qué echarme sal ahora? Peracha la fulminó con la mirada, haciendo pucheros como una niña regañada. Siempre fue así entre ellas. Tras más de una década de amistad, ambas conocían a la perfección el temperamento de la otra. Te consolé cuando tenías el corazón roto, pero ahora que la has superado es oficialmente hora de bromear, querida amiga. ¿No sería mejor que vuestro romance sea un poco más suave? Manaswi preguntó suavemente después de estar sentada en silencio por un rato. A decir verdad, ni ella ni Plompín querían que su matrimonio terminara así. Ambas habían visto cuánto se amaban, se llevaban bien en casi todo, salvo por un problema grave, la madre de Rancha La Paz. Incluso antes del matrimonio, ella había sido una fuente constante de tensión entre ellas. Pero una vez que se convirtieron oficialmente en esposas, el conflicto se agravó cada vez más, hasta que una de ellas llegó al límite, y al final quien se rindió fue la mujer atrapada en medio, Rancha La Paz. ¿Por qué tengo que ceder yo? ¿Por qué tengo que ceder?, preguntó Peracha, desafiante con su hermoso rostro. Su expresión era tierna y llena de pucheros que hacía que sus amigas quisieran pellizcarle. Ni ella ni su suegra se rindieron jamás. Esa fue la principal razón por la cual el matrimonio, feliz, entre una de las herederas más ricas de Tailandia y una brillante abogada, finalmente había llegado a ese punto final. Entonces quédate viuda, ¿por qué no?, espetó Plompín exasperada. A veces la hija menor de la familia podría ser verdaderamente dulce, pero a menudo era simplemente imposible. Plompín no pudo evitar pensar que si su amiga hubiera bajado un poco el tono, Rancha La Paz no habría perdido la paciencia. Pero entonces sintió una punzada de culpa al ver a la mujer a la que estaba provocando hacer pucheros, con los labios temblorosos como si fuera a llorar. Sus ojos redondos y oscuros se llenaban de lágrimas mientras murmuraba en voz baja dolida. Ustedes dos siempre están de su lado. Saben muy bien por lo que pasé, pero siguen actuando como si todo fuera culpa mía. Al oír eso, las dos mujeres se tranquilizaron. La irritación que había surgido antes comenzó a disiparse poco a poco. Peracha tenía razón, el divorcio no se había producido solo por su culpa. Había otros factores involucrados. El amor entre dos personas no siempre era suficiente para mantener un romance. Las personas que la rodeaban también eran fundamentales, sobre todo cuando una de ellas era su propia madre. En los próximos videos seguiremos con más spoilers de este libro y de esta próxima serie. Cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.